Pasta carbonara original, romana, con guanciale y yemas de huevo. Van a ver que no es nada complicado. Lleva guanciale. Es esta pieza que ven aquí, que está curada con sal y esta capa de pimienta. Esto es de los cachetes o las mejillas del cerdo. Yo sé que el guanciale no es fácil de conseguir. Pueden sustituirlo con panceta y si no, pueden utilizar tocineta o bacon. Lo primero que vamos a hacer es quitarle un poco de la corteza. Yo le quito esto que tiene la pimienta, no lo tiro, lo utilizo para otros platos, otras comidas que le da un gusto divino. Pero lo quito porque como vamos a utilizar pimienta aparte, quiero ponerle la justa, no que se me pase. Sobre todo esta parte de aquí, de la piel, lo que vamos a cortar es más o menos como de medio centímetro de grosor, todo hacia lo largo. Ven que tiene la parte grasa, la parte magra, cortamos por la mitad, pero por la mitad de la parte magra, de manera que las dos piezas tengan grasa y carne, grasa y carne. ¿Por qué? Porque ahora vamos a cortar en cubitos así, ni muy pequeños ni tampoco muy grandes. Les debe de quedar así, unos cubitos cortados de esta manera. Como pueden apreciar, lleva muy pocos ingredientes. Esa es la maravilla que logran los italianos. Con tan pocos ingredientes preparan unas salsas, unos platos exquisitos. En este caso la carbonara, pues para una persona son 30 gramos de guanciale cortado, como les dije, así en cubitos. No vamos a usar los 2 huevos enteros, sino solamente las yemas. Y por supuesto, al ser un plato de Roma, pues utilizan su queso pecorino romano. Ahora, si no les gusta, no lo consiguen, pueden usar parmesano, grana padano. Siempre se pueden buscar sustitutos, al igual que les dije lo del guanciale. Pecorino porque viene de pécora, es de leche de oveja. Vamos a rallar el queso. Para una persona serían 30 gramos. Y mientras vamos haciendo todas estas cosas, hemos puesto una olla con agua a hervir para luego poner enseguida a hervir la pasta, porque van a ver que esto es una elaboración sumamente rápida. Así que rallamos el queso, que aparte de sabor, van a ver que le va a dar textura a la cremosidad de la salsa. Lo que sí recomiendo es que quede pequeño, casi polvo. Así que lo vamos a picar con el cuchillo un poco. Mientras hemos estado preparando todo eso, pues el agua ya rompió a hervir. Vamos a ponerle una cucharadita no muy llena de sal, porque es que el guanciale ya lleva sal y el queso pecorino romano también. En lo que el agua rompió a hervir, colocamos la pasta. Para una persona, 130 gramos. Miren, giramos así y soltamos y él abre como un abanico. Ahí lo dejamos que vaya bajando poco a poco. Movemos la pasta, los espaguetis un poco para que no se peguen. Con eso basta, no se va a pegar, tenían suficiente agua. Así que no hace falta echar aceite al agua. Mientras la pasta hierve, lo que vamos a hacer es poner el guanciale que hemos cortado en una sartén. Importante, otro tip, es que tenemos que poner el guanciale en la sartén fría, no caliente, porque lo que queremos es que vaya calentando poco a poco y esta grasa la va a ir derritiendo, entonces se va a soltar. Mientras el guanciale y la pasta se nos va haciendo, vamos a batir las 2 yemas de huevo, que ya dije que para una persona son 2 yemas, y los 30 gramos del queso pecorino lo vamos agregando y lo vamos mezclando, bien mezclado. Luego ya verán cómo vamos a ir haciendo para que llegue a ser una crema, una salsa. Y a esto le vamos a agregar pimienta negra, recién molida. Bueno, ya hemos hecho esta pasta. ¿Ven cómo va soltando la grasita? Esto es a temperatura media o media baja, porque lo que queremos es eso, justamente que la grasita se derrita. Ahí se ve, por eso no se echa nada de aceite. Ven cómo va cambiando también de color, está ahora en un tonito tostadito, y lo rico es eso, que por fuera se hace tostadita, crocante, y adentro queda suavecita. Pues ahí la vamos a dejar un poco más para que suelte más esa grasita. Más o menos el tiempo que yo le dejo, pues entre unos 5 o 7 minutos,
a fuego medio o medio bajo, depende de la cocina de ustedes que tanto calienta. Yo le he dejado 6 minutos, así que ya está en un color así, véanlo. Transparente, pero al mismo tiempo tostadito, es lo ideal. Así que la retiramos. Y ahora el siguiente paso es, pues la pasta tenemos que sacarla al dente, porque va a terminar su cocción aquí en la sartén. Escurrida, la metemos aquí para saltearla con la grasita del guanciale. Agregamos el guanciale. Le damos unas vueltitas, porque queremos que se impregne en esto. De la misma agua de la cocción, vamos a agregar un cucharoncito, porque lo que queremos es que esos 2 minutos que sacamos antes la pasta se termine de cocinar con la mezcla de la grasa del guanciale y los trocitos de guanciale ya tostados. Mezclamos bien, porque también lo que buscamos es lo que se dice la mantecatura, que dicen los italianos, de la pasta, que es que siga soltando el almidón y se haga cremosita. Y le agregamos también pimienta, siempre recién molida, que tiene más aroma y más sabor. Ahora viene una parte no menos importante. Vamos a agregar del agua de la cocción un poquitín y vamos a mezclar bien, enérgico, porque lo que queremos es que se mezcle bien el huevo, se haga una crema y al mismo tiempo el quesito se haga más una pastita. Así, y ahí mezclamos. Y ahora sí, traemos la sartén con nuestra pasta y vamos a ir agregando poco a poco el huevo y lo vamos a ir mezclando con energía, porque lo que queremos es que justamente no se nos vaya a hacer como un revuelto, sino una crema. Por eso también hemos retirado la sartén del fuego, para que no esté tan caliente. Con este calor residual que ya mantiene la pasta y la sartén, ya eso es más que suficiente. Ahí sí agregamos ya el resto y a mezclar. Eso, muy cremosa, con mucho sabor. ¿Que les parece que está un poquito espesa? Entonces ahí sí le agregamos un poquito más del agua de la cocción de la pasta y seguimos mezclando. ¿Que se pasó y se puso un poco aguada? Pues se le agregan más queso rallado y así lo vamos controlando. Lo que tenemos que lograr es esto. ¿Ven esta cremita? ¿Sí? ¿Ven? Eso. Y por supuesto la idea de pasar por la sartén así con cierta temperatura y con el agua de cocción caliente, pues para que el huevo no quede crudo. La idea es pasteurizarlo, que se cueza de una manera suave. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a servir esta maravilla. Les dije que 125 gramos de pasta. Para una persona, y miren qué buen plato. Esto está más que bien. Bien, ahí lo tenemos y ahorita le vamos a poner, por supuesto, el guanciale para darle ese toque exquisito, maravilloso. Hemos agregado así ya su guanciale. Le voy a poner un trocito más porque es que esto es una divinidad. Ahí, quesito, le vamos a rallar un poquito de quesito, así, del pecorino romano. Miren qué maravilla, qué delicia. A que da ganas de darle un buen bocado. El guanciale así tostadito con su quesito. Miren la cremosidad de la pasta, es que es una divinidad. Carbonara, como debe ser. Vamos a probarla. Es que es una diferencia abismal. No tiene comparación. Resumiendo, el agua donde vamos a cocer la pasta
En el momento que rompe a hervir es que se echa sal. Importante ese paso, porque si no tardamos mucho. Al echar la sal cuando no está caliente, va a tardar mucho más por la sal en hervir. Entonces vamos a gastar tiempo y energía. Luego a la pasta, al agua, jamás aceite, jamás de los jamases, porque es que eso más bien empeora todo. La costumbre de que para que no se pegue, si ponen suficiente agua y mueven al principio que echan la pasta, que ya se ha metido bien dentro del agua, la mueven un poquito o cada tanto algo, no se les va a pegar nunca. ¿Por qué lo del aceite no? Porque el aceite en el agua ya saben que no se mezcla, se va arriba. Entonces cuando colamos la pasta o la sacamos, pasa por ese aceite que está en la superficie, se hace una película. ¿Y qué ocurre? Que cualquier salsa que le pongamos va a ser así, va a resbalar, no va a chupar la pasta, ninguna. Entonces, ¿tanto trabajo para qué? Para nada. Otra, para la carbonara, jamás, nata, jamás. Si quieren hacer salsa de nata con tocineta o bacon para la pasta, vale, que le ponen su cebollita, que está muy rico. Pero la carbonara es así como se los he mostrado. Si no consiguen el guanciale, que es lo ideal, pero no es tan fácil conseguirlo en todas partes, pues entonces la panceta o en su defecto ya último recurso, la tocineta. El quesito, pues el pecorino, pecorino romano, pecorino que viene de pécora, pécora es oveja en italiano, o sea que está hecho de leche de oveja. No como el parmesano, no como el grana padano, que van con leche de vaca, pero si no consiguen pecorino, muy válido el grana padano, el parmesano. Lo que sí es importante es que sea un quesito con un sabor fuerte. Pimienta negra, eso sí lo debe de llevar. Ya a gusto personal de cada quien, más, menos, pero la pimienta negra sí. Y ya está, listo. Ya ven qué rápido y qué fácil. Tienen que hacerla tal cual. Sigan estos consejos y verán qué plato tan delicioso. Gracias por verme. Por favor, campanita, importante like. Siempre que me den like, eso me ayuda muchísimo al canal. Y por supuesto, los que no estén suscritos, suscríbanse, que es totalmente gratis y me hacen un gran favor a mí. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y un beso muy grande desde Cocinando con Claudio. ¡Hasta la próxima!